Hablemos de la sinodalidad. Y hay dos personajes en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro y San Pablo, que tuvieron que aprender a caminar juntos. Los Hechos de los Apóstoles, según un biblista centroamericano, Pablo Richard, tratan de describir cómo el Espíritu Santo tuvo que pasar los trabajos que pasó para convertir a los apóstoles. Y el primero, el grande, es Pedro, que no se quería juntar con los paganos. Y había una cantidad de situaciones alrededor de eso. La primera era la cuestión de la comida. Y el primer concilio que celebró la iglesia fue sobre comida. Un sínodo gastronómico. Porque, vamos a hacer un repasito para que entendamos el chisme. Los que venían del judaísmo, en la religión judía, hay un montón de cosas que no se pueden comer. Y si usted come bien, como manda la ley de Moisés, usted no puede mezclar cosas en el mismo plato. Eso de una mixta, uy, santo Dios. Por eso es tan difícil que los puertorriqueños seamos de la religión judía. Además no pueden comer lechón. Mientras nosotros tengamos esa catedral que se llama Guabate, seremos católicos. Y además, los españoles que vinieron aquí, el año que vinieron aquí los españoles, ese mismo año en España estaban expulsando a los moros y a los judíos, que llevaban siglos viviendo allí. Y entonces la policía se metía en las casas a sacar a los judíos y a los moros y a arrestarlos. Entonces los católicos, para que no los molestaran, lo que hicieron, se inventaron una cosa muy curiosa. Como los judíos ni los musulmanes comen lechón, pues amajaban un lechón en el patio de la casa. Y así la policía pasaba y ya sabía, esos son católicos que comen lechón. Ya oí que va a haber un sorteo de un lechón, o digo, una comida de lechón aquí. Somos católicos. Pues entonces los judíos de aquel tiempo no comían cerdo, no comían una cantidad de otras cosas, no mezclaban comidas en el mismo plato. No, si usted come carne no puede tomar leche y un montón de cosas en la misma comida. Y entonces los que venían convertidos del judaísmo, imagínense aquí que esta mitad fueran judíos y aquella mitad vinieran de los paganos. Y entonces aquellos comen de todo y estos no comen ni comían cosas con sangre. El pollo, por ejemplo, esa cosa que hacemos los puertorriqueños, usted coge y estrangula a la gallina, le tuerce el pescuezo y se le queda la sangre dentro. Uy, eso ellos no lo comen. Tienen que cortarle el pescuezo al pollo y dejarlo chorrear. Y entonces, pues, por eso de nuevo digo, los puertorriqueños no calificamos. Y entonces, pues, los de aquel lado comían de todo y los de acá, eso yo no lo como. Y aquellos traían comida para las fiestas y estos decían, ¿eso dónde? ¿Lo degollaron o lo estrangularon? Una morcilla, Jesús. Lechón, no. Y entonces se dividían por cosas de comida. Pero entonces pasaba lo siguiente. Los del lado de allá, los que venían del paganismo, adoraban a sus dioses antiguos, ¿verdad? Y entonces adoraban a Minerva, adoraban a Zeus, adoraban a Júpiter y todas esas cosas. Y una manera de adorar a sus dioses era que le ofrecían un animal en sacrificio. Entonces vamos a suponer que le ofrecieron pues una oveja a Zeus. Y entonces en todos los cultos que se ofrecían animales, lo que le ofrecían era una lasquita de la oveja. Eso lo asaban ahí, ese humo y ese olor, y eso era lo que le ofrecían. ¿Qué hacían con el resto de la oveja? La vendían en el kiosco parroquial. Entonces la gente iba al kiosco de Zeus, loca buscando, yo quiero de la oveja esa que le ofrecieron a Zeus, porque es bendita, esa carne está bendita. Entonces ellos venían y compraban eso. Entonces cuando ellos veían que los judíos podían comer oveja, eso no estaba prohibido, y se iban al kiosco de Zeus
a comprar carne de oveja, aquellos de allá decían, pero si eso es de los dioses paganos, si tú comes de esa oveja estás adorando a Zeus. Entonces aquellos no querían comer de la oveja que compraban esto. Ustedes se pueden imaginar que a la hora de comer, que es la hora de compartir, se peleaban unos porque yo no como cerdo, yo no como con sangre, y aquellos dicen, yo no como de las ovejas tuyas porque se las ofrecieron, las compraste en el kiosco que adoran a los dioses paganos, y una garata por comida. Y entonces ese fue el primer concilio, Hechos capítulo 15. Pedro estaba en el bando de acá y no quería juntarse con los del lado de allá, con aquella gente, ni quería comer con ellos. Y entonces un día el Señor le hizo ver una visión, un sueño. Es un sueño sobre comida, qué curioso. Lo curioso también es que fue a mediodía y él no había almorzado, o sea que tiene que haber sido que estaba esmayadito, como decía la vieja mía, y entonces tuvo alucinaciones, pero bueno, la Biblia dice, los Hechos de los Apóstoles, que a mediodía tuvo ese sueño en que veía una manta que bajaba del cielo llena de animales impuros. Ahí había puercos, ahí había de todo eso, ahí en esa manta. Y eso va bajando y él oyó la voz de Dios que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro y que le decía, yo no puedo comer de eso, eso está impuro. Y Dios le dijo, no llames impuro lo que yo he purificado. Y entonces ahí despertó y dice el texto que él entendió que era que Dios no quería que se separara de los que llamaban impuros, los que venían del paganismo. Tuvo que Dios darle un sueño y hablarle de eso para claramente en sueños entender entonces que esto de la comida era un símbolo, lo que estaba rechazando era a los hermanos y no caminaba junto con ellos, sinodalidad. Hay que aprender a caminar con las personas que no piensan como uno, que no comen como uno, que no creen lo mismo que uno, que no pues hacen las mismas cosas que uno. Y eso, cuando Pedro entendió eso, ya los Hechos de los Apóstoles no hablan más de Pedro, porque se convirtió a la sinodalidad, a caminar con los distintos a él. Esa fue la conversión que el Espíritu Santo le tuvo que enseñar a Pedro. No iba a poder dirigir la iglesia si solo la dirigía para el bando de él, porque en la iglesia hay de todo. Hay viejos, hay jóvenes, hay extranjeros y locales, hay ricos y pobres, hay sabios y hay ignorantes, hay de todo, de un movimiento, de otro, de un estilo de vida y otros de otro, para los gustos, los colores. Y Pedro tenía que aprender eso si iba a guiar la iglesia, porque no la podía guiar él solo adelante, él tenía que caminar con los hermanos. Y esa fue la conversión de Pedro. Cuando uno lo mira bien, todo ese montón de capítulos de los Hechos de los Apóstoles para decirnos que San Pedro se tuvo que convertir a la sinodalidad, aprender a caminar con los que pensaban y sentían distinto de él. Y entonces viene Pablo, ¿no? Que ese era un hueso duro de roer. Entonces Pablo se tuvo que convertir también a caminar con los demás, pero fue de otra manera. Porque Pablo quería empezar de arriba para abajo. Y dijo, si yo convierto a los de la sinagoga, a los líderes de la sinagoga, esa gente van a convertir a todos los judíos de las sinagogas. Y se metía en las sinagogas a armar pleito. ¿Usted se imagina que viniera alguien aquí a discutir con el padre en plena misa? A ver si lo convierte a pentecostal. Que este es más pentecostal que muchos pentecostales. Y entonces Pablo se le metía en las reuniones de la sinagoga a armar pleito para convertirlos porque sentía que estaban equivocados los que estaban allí. Entonces lo aguantaban al principio porque sabía mucho de Biblia, de todo, y era un estudioso. Pero cuando ya empezaba a quisquillar y a armar bulla, demasiado, lo sacaban, lo empujaron, lo arrastraron, le dieron 3 veces 30 y pico de azotes. Lo arrastraron por la cajetera un día, lo metieron preso,
le dieron una paliza, lo tiraron por una muralla porque tuvieron que salvarle, porque lo estaban buscando para lincharlo. Y él, en vez de entender que tú no puedes ir a donde la gente a armar esos pleitos, después más tarde lo entendió, y cuando lo entendió, en varias de sus cartas dice: eviten las discusiones inútiles. Se convirtió. Buena lección, porque hay gente que quiere estudiar apologética para irse a pelear con los protestantes y a ver si le gano. Les hago un paréntesis. Acuérdenme que me quedé en Pablo y las discusiones y la sinagoga. Los primeros fueron las sinagogas. Pues una vez yo estaba en una casa que yo tuve en Barrio Turabo, y un sábado llegó una señora testigo de Jehová, mayor la señora, con una joven. Yo entendí que ésta le estaba enseñando a la otra cómo evangelizar. Y entonces pues la llevó. Yo estaba haciendo café y la señora, muy astuta, me saluda: buenos días, ¿cómo está? Yo la saludé. Y me dice: ¿está haciendo café? Y yo le dije: sí, ¿quiere un poco? Me dice: no, gracias, ya tomé. Pero fíjese, mientras usted se tome ese cafecito, se puede leer esta revistita. Y me enseñó la atalaya. Yo dije: qué lista es esta señora. Y yo le acepté la revistita y le di las gracias. Entonces yo dije: ahora me toca a mí. Entonces le digo: mire, ¿usted es de por aquí? Me dijo: sí, de allá arriba. Y ay, qué bueno, y tiene familia. Tengo tantos hijos y tantos nietos. Y ahí es donde cayó. Porque si usted le dice a un abuelo o una abuela, si tiene nieto, te lo echaste al bolsillo. La secretaria mía en Calley acaba de hacerse abuela. Y eso es un virus incurable. Es increíble cómo se transforman. Bueno, los abuelos, a veces tú le dices: ¿y quién es tu esposa, tu esposo? Y no tienen fotos de su pareja. Y tu nieto, aquí está. Arrastran los nietos. Pues entonces la señora, yo le dije: ¿tienes nieto? Y empezó a hablarme de los nietos. Y ella le brillaba el rostro cuando hablaba de sus nietos. Y para aquí, para allá. Y estuvimos un rato charlándolo más bien. Y al final me dice: ay, yo le doy las gracias porque usted me ha recibido tan bien, con tanto respeto. Hay gente que nos tira la puerta en la cara, que nos insulta. Y yo le dije: nosotros somos hermanos. Usted no me va a cambiar a mí de ser católico y yo no la voy a cambiar a usted de ser testigo de Jehová, pero podemos compartir como hermanos. Así que nos echamos una bendición el uno a la otra. Y gané una buena vecina. Si hubiese querido ganar la discusión, no ganaba ni la discusión ni la vecina. Algo gané. Eviten las discusiones inútiles, porque el Pablo aprendió a palo limpio que las discusiones no llevaban a ninguna parte. Y entonces, strike one, no pudo convencer a los líderes de la sinagoga. Y lo que hizo en aquel momento, que tenía esa javieta, se sacó las sandalias y dijo lo que hacían los judíos, que Jesús lo repite, dice: sacude el polvo de sus zapatos. Así la sacudió las sandalias, hasta el polvo lo dejo ahí. Y se fue. Y dijo: no vuelvo a las sinagogas. Y se fue. Entonces se va, no había aprendido todavía. En vez de irse a hablar con la gente común y corriente, se va a los filósofos de Atenas. Se dio un viajecito a Atenas, donde estaban los pensadores más grandes del mundo, donde estuvo Platón, donde estuvo Aristóteles, donde estuvo Sócrates, allá en el Areópago de Atenas, en el foro donde se paraban los grandes pensadores a lo último del pensamiento, las últimas teorías. Allí se planta él y pidió un turno. Y ha dado el discurso más lindo que hay en el Nuevo Testamento, lo dio San Pablo ese día. Queridos atenienses, yo paseando por la ciudad he visto que ustedes son gente muy religiosa, tienen muchas estatuas a sus dioses. Y vi una estatua que me llamó la atención, al Dios desconocido.
Ah, de ese les vengo a hablar. Y arranca por ahí y empieza a decir que el Dios verdadero no puede ser una estatua, porque creó el universo. Así que, y en Él nos movemos, existimos y somos. Y la gente ya estaba eslembada oyéndolo. Oye, este hombre habla bonito. Y citó a los poetas de ellos y demás. Y entonces hasta dice, pues ese Dios del universo que creó todas las cosas, envió a su Hijo, Jesús, a salvar al mundo. Hasta ahí va bien. Lo mataron. Bueno, fue una persona noble y lo mataron. Y resucitó, está vivito. Y ahí la gente dijo, ¡ay, que un muerto anda por ahí! Otro día nos cuentas esa teoría, le dieron la espalda y lo dejaron y consiguió 2 discípulos. Todo lo demás. Strike 2. Fracasó estrepitosamente. Él quería convertir a los grandes filósofos y con eso se iba a echar al bolsillo a todos los pensadores del mundo. Entonces, como falló, en vez de acabar y entender lo que Dios le quería decir, se va entonces a convertir a los políticos. Sucio, difícil. Entonces, un día, entre tantos pleitos que le armaron, lo arrestaron. Y él se dejó arrestar y no dijo nada. Y no le formularon cargos ni nada de eso y lo metieron preso sin hacerle juicio. Y después que estaba allá dentro en la cárcel, entonces dice, bueno, yo no sé qué se van a hacer ustedes, porque yo soy ciudadano romano y a mí me tenían que hacer un juicio antes de encarcelarme y no me hicieron ningún juicio. Y los soldados dirán, ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero usted es ciudadano de nacimiento o usted compró la ciudadanía? No, yo soy de nacimiento. Y los guardias, yo me imagino, porque eso no lo llega a decir el texto, pero me imagino que le deben haber dicho, mira, te soltamos y te damos unos chavitos por debajo de la mesa si tú no dices nada. Digo, no, señor. Y como cuando le violan ese derecho a un ciudadano romano, tiene derecho a apelar directamente al emperador. Yo apelo al César, me tienen que llevar donde el emperador para hablar personalmente con él. No era como ahora que usted tiene 6 meses para que le hagan juicio y si no te tienen que soltar. Eso no existía en aquel tiempo. Así que se tardó años en llegar a Roma. Y naufragó en el camino y toda esa cosa, y aquí y allá, porque él quería ver al emperador. De si convierto al emperador, convierto el imperio completo. Me lo echo al bolsillo. Fíjense si era altanero y soberbio el Pablo ese. Y entonces en el camino nunca pudo llegar, lo mató uno de los emperadores, lo mandó a matar. Porque si uno va por lana puede salir trasquilado. Con los poderes de este mundo no se negocia. Y Pablo pues quiso y fue el tercer strike. ¿Y saben cómo terminan los Hechos de los Apóstoles? Léanse después de asignación el último parrafito de los Hechos de los Apóstoles. Dice, Pablo terminó en una casa enseñando a los que llegaban. O sea, en una marquesina. Y ahí se acaban los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo entendió que no era de arriba para abajo, que era de abajo para arriba, que era con la gente sencilla, que era con los hermanos, que no era déjame hacer una estrategia de poder convertir a los jefes de la sinagoga, a los filósofos, al emperador y a los políticos. No, el Señor me quiere que yo empiece en la comunidad, con mis hermanos, caminando con ellos, en una marquesina. Y ahí cuando entendió eso, ya el Espíritu Santo entonces lo convirtió. Y ahí fue que él pudo entonces entender, la cosa es de otra manera. Dios quiere que camine junto a los pobres. A Pedro le enseñó que tenía que caminar con los que pensaban distinto, los que venían de otra religión. A Pablo le enseñó que tenía que caminar con los sencillos. Sinodalidad en 2 formas. Y estos 2 grandes chocaron por eso mismo que estamos hablando. Pedro y los del bando de él
peleando en aquel sínodo de Jerusalén, y Pablo por el otro lado, y se lo dijo en la cara delante de todo el mundo: tú eres un hipócrita, porque tú, cuando no hay nadie que te vea, comes con los del otro bando, pero si llegan de los del bando tuyo, te abochornas y te escondes. ¿Tú sabes lo que es decirle eso al Papa? Pues Pedro era el Papa. Y así que Pablo era fuerte. Y al final, cuando llega ese concilio, que es el sínodo de Jerusalén, Hechos 15, se ponen de acuerdo y al final dicen: hemos decidido juntos, el Espíritu Santo y nosotros, importante esa frase, no imponerles más cargas que las necesarias a nadie. Y entonces eliminaron la circuncisión, el sábado, el culto en el templo, el sacerdocio, todo eso, nada de eso hay que hacerlo. Vivir la hermandad. Y ahí se deben haber dado un abrazo San Pedro y San Pablo, porque entendieron que era tratarse como hermanos, y ni siquiera entre ellos. Entonces no se puede ser iglesia si no aprendemos. Lo primero es invocar el Espíritu Santo. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. No vamos a poder vivir la sinodalidad si no nos dejamos guiar dócilmente por el Espíritu Santo, que es el que lima las asperezas, que es el que nos enseña por dentro, el Espíritu Santo, que nos enseña la verdad más grande, que es la que aprendieron Pablo y Pedro, que todos somos hermanos. Tenemos un mismo Padre, por lo tanto todos somos hermanos. Que no hay apellidos que nos separen, que no hay clases sociales, que el dinero, todas esas cosas. Nada más pensemos, cuando salimos de estas puertas para afuera, ¿cómo es que se trata el mundo, la gente entre sí? Bueno, mira, fulana, no le haga caso, eso es un viejo maniático. Repite siempre lo mismo. No le haga caso, ya está ido. Así tratan mucha gente a los viejos hoy día. Y hay gente mayor y gente de mi edad y menos, que cuando mira a los jóvenes dicen: muchachos, esa juventud está perdida. Son unos casquivanos, reggaetoneros, traperos, todos hablan sucio, muchachos, eso no tienen nada en la cabeza. Unos frescos. Entonces, hay jóvenes hablando peste de los viejos y hay viejos hablando peste de los jóvenes. No nos vemos como hermanos. Allá afuera hay gente que lo que se mide es por las cosas exteriores, cómo visten, cómo se peinan, cómo ahora es las uñas, porque eso es ahora también un issue, las uñas. La marca del carro, en qué urbanización vive, si vive en un sitio decente o en un sitio pobre, si ha estudiado mucho, si tiene títulos, si no los tiene, si es feo, si es bonito, porque ahora también, si uno es gordo, si es flaco, y hay gente que juzga enseguida por eso. Yo me acuerdo cuando había la moda de los jóvenes que se dejaban una cresta así, parecían un gallo, punk, la moda punk. Y yo me acuerdo de haber visto esto en una parroquia, que entró un muchacho con esa cosa así a la misa y se quedó en la puerta. Y usted veía a la gente que hacía. Porque lo juzgaban enseguida por la apariencia, no por lo que llevara adentro. Que si está casado por la iglesia, no está casado por la iglesia, que si puede comulgar o no. Que si está preparado o no está preparado para dar una charla, para esto, para dirigir no sé qué. Nosotros tenemos un montón de cosas que se ponen de etiquetas de la calle, que eso abunda, que se nos puede pegar, y es todo atentado contra la sinodalidad, para que no caminemos juntos. Que tú eres PNP, que eres popular, que eres de esto, que eres independentista, que eres esto, que no afiliado, que no sé cuánto, de qué color. Ahora que estamos en año de elecciones, qué difícil que la gente se respete. Que al otro día de las elecciones vamos a estar aquí y entonces hay que saber caminar juntos. Y hay gente que eso es un fanatismo. Así que modas, títulos, cosas externas, materiales, que muchas cosas se ha inventado para dividirnos. Y el Señor nos enseña que somos hermanos.
Y esa es la clave de la sinodalidad, vernos como hermanos y hermanas, mirarnos y aceptarnos como somos, sin más complicación. Somos hermanos y hermanas. Y San Pedro entendió eso muy bien. Además, el Señor le hizo entender eso en el momento en que falló, que negó a Cristo, se sintió tan miserable. Y hay un detalle de sinodalidad exquisito en el Evangelio de Juan. Pedro tuvo una regresión, porque cuando falló se abochornó tanto, que dice el Evangelio, que lloró amargamente, y se volvió a donde mismo lo había sacado Jesús, volvió a cero, al lago de Galilea a volver a pescar. Pero estaba tan aturdido que ni pescaba. Y Jesús se le aparece en la orilla, ni veía a Jesús. Y le dice, ¿tienen algo, muchachos? Y le dice, nos hemos pasado la noche intentando pescar y no hemos cogido nada. Y Jesús le dice, echa la red al otro lado. Porque cuando uno está aturdido, confundido, deprimido, se te queda la plancha prendida, se te queda el cajo prendido con las llaves adentro. Qué malo es, a mí me ha pasado. Te vas para la cita médica y después que estás allá, se te quedó el referido. Ríense, a todo el que se ríen es que le ha pasado algo así. Se te queman las habichuelas, que uno no se concentra. Y Pedro no se podía concentrar y no pescaba. Y cuando el Señor, cuando se da cuenta que el Señor viene donde Jesús, con el jabo entre las patas. Antes de eso, era el detalle que quería decir. Él dijo, me voy a pescar. Se iba a ir solo. Y los otros apóstoles le dijeron, nosotros nos vamos contigo. No lo querían dejar solo. A Judas lo dejaron solo y perdimos un apóstol. Y ellos dijeron, no vamos a perder a Pedro. Y no lo dejaron solo, ni siquiera para irse a pescar. Qué lindo eso. No se puede dejar sola a la gente. Los perdemos. Sinodalidad. Y entonces Pedro, Jesús lo llama otra vez, no camines solo. Yo te necesito aquí. Apacienta mis ovejas. La conversión de Pedro, la nueva conversión, fue una conversión a caminar junto con Jesús. De hecho, al final se lo dice. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Camina conmigo. Sígueme. Sinodalidad. Todo el proceso de crecimiento espiritual de San Pedro es aprender la sinodalidad. Yo le pido a Dios esa gracia para mí, en primer lugar, porque uno dice todo esto fácil, pero cuando llega la hora de la verdad, que nos encontramos unos con otros, con los rostros concretos, hay gente que dice, yo amo a todo el mundo, embuste. Hasta que no le ponga nombre y apellido, no ama a nadie. ¿Sí? Porque amar a todo el mundo es fácil decirlo, pero amar a esa vecina entrometida, amar a ese compañero de trabajo insoportable, amar a esa persona de la iglesia que parece hipócrita, amar a esos muchachos alocados, amar a esa vieja maniática, amar a quien sea. Cuando uno empieza a ver al del otro partido político, le voy a decir un último chiste, pues ya está bueno. ¿Cómo es que yo entiendo el purgatorio? El purgatorio es una purificación de sinodalidad. Si el cielo es el amor de Dios, que lo vamos a vivir eternamente, nadie que no esté preparado para amar puede entrar al cielo, porque ¿para qué va para allá? Y es amar a todo el mundo. Así que si usted no se lleva con los negros, el purgatorio va a ser que Dios te va a poner un negro color teléfono ahí. Y como en el purgatorio no se duerme, es las 24 horas ahí. No hay internet, no hay teléfono, no hay televisión. Es todo el tiempo ahí hasta que yo aprenda a amar a esa persona. Y digo de los negros, pero a lo mejor es al revés, es un blanco o un asiático o qué sé yo qué. Un gay. No me soporto a los gays, pues te van a poner una loquita ahí.
hasta que ames a esa persona como Dios la ama. Hasta entonces uno no sale del purgatorio. Así que es mejor aprender a amar para caminar juntos desde ya. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras van de camino. Aprende a caminar juntos aquí. Porque aquí por lo menos uno de vez en cuando coge un respirito. Pero allá va a tener a esa persona ahí. Y si es a mucha gente que uno desprecia, son muchos que va a tener. El purgatorio es aprender la sinodalidad. Es mejor aprenderla aquí, sin esa tortura, ¿verdad que sí? Vamos a pedirle esa gracia al Señor por intercesión de San Pedro, que lo aprendió en carne viva, le costó mucho, lágrimas, y las humillaciones y todo eso, pero aprendió, si no, no estuviéramos aquí. San Pedro aprendió a caminar con todo el mundo y por eso se logró la iglesia. La iglesia bajo uno que sabía juntar gente. Y por eso podemos llamarnos hermanos de un lado y del otro de la tierra y de toda clase social. Y que cuando, a donde viene a parar eso en la liturgia es en el momento en que nos damos el saludo. Y le decimos al que está al lado, al que esté al lado, la paz contigo. Hay gente que se sale de donde se sientan a saludar a lo suyo. ¿No entendieron? Es quien te caiga al lado, es el hermano de uno. El que Dios me puso al lado, ya está. Y eso es un ejercicio, eso es un laboratorio para que cuando yo salga a la calle, quien me caiga al lado es mi hermano. No quien yo escoja, quien Dios me puso ahí al lado. Esa persona que camina en la cajetera, en la autopista y me da el corte de pastelillo, es mi hermano. Un hermano imprudente, un hermano fastidioso, pero es mi hermano. Porque los hay largos y los hay cortitos. Entonces pidámosle al Señor esa gracia. Esto es una gracia del Espíritu Santo. Porque todo lo que va a convertir a la gente que venga, que no haya venido nunca, es lo que hemos estado cantando del himno del Congreso Americano Misionero. Mira cómo se aman, mira cómo caminan. Cuando la gente vea eso van a decir, yo quiero ir ahí. Porque mira cómo esa gente se ama y mira cómo caminan juntos. Que así sea, hermanos.